Hola, ¿qué tal? Muy buenos con todos. El día de hoy vamos a realizar el experimento de la balanza de Joule. Justamente el equipo que podemos apreciar acá. ¿En qué consiste este equipo? Bueno, se puede apreciar que tenemos primero un resorte, ¿ok? Y sobre ese resorte está suspendido dos platillos, ¿sí? Como podemos apreciar aquí. El primer platillo va a estar sumergido en un líquido conocido que vamos a trabajar, en este caso nosotros, con agua, ¿ok? Y también vamos a determinar la densidad relativa de materiales sólidos desconocidos, ¿ok? Ese va a ser el objetivo de esta práctica. Adicionalmente, esta balanza de Joule también permite determinar la densidad relativa de fluidos desconocidos. En este caso vamos a trabajar acá con un fluido desconocido y vamos a determinar su densidad relativa. Entonces, ¿cómo actúa este equipo? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este equipo? La balanza de Joule prácticamente lo que hace es aplicar el principio de Arquímedes, ¿ok? En el cual por principios de flotabilidad vamos a encontrar los diferentes tipos de niveles, ¿ok? Y con los diferentes tipos de niveles vamos a poder determinar esa densidad que estamos buscando. Entonces, como podemos apreciar el esquema, tenemos primero un resorte que no está suspendido, que no tiene fuerzas, ¿verdad? No tiene pesos. Luego vamos a colocar agua o un fluido conocido, en este caso, como les menciono, agua. Vamos a colocar nuestra muestra desconocida. Tenemos diferentes tipos de muestra con los cuales vamos a trabajar y vamos a ir viendo qué pasa cuánto es la deformación del resorte cuando está en el aire y cuando está sumergido en el agua. Entonces, a partir de esos valores vamos a poder determinar esa densidad relativa. Vamos a comenzar ahora con la explicación, el detalle pues, ¿no? de las fórmulas y cómo se va a realizar la deducción de las ecuaciones para este experimento. Ok, entonces tenemos el esquema del experimento. Primero, en la situación inicial, vamos a tener un resorte sin deformarse. Ok, tenemos una longitud inicial 0. Luego, en la segunda situación, vamos a encontrarnos con una masa, ¿verdad? Suspendida en el aire, donde vamos a tener una primera elongación del resorte, una primera deformación, a la cual vamos a llamar o vamos a denominar X1 o simplemente X. ¿Ok? Segundo, tercera situación es donde vamos a tener ahora esa misma masa suspendida, pero ahora dentro de un fluido conocido. En este caso, nuestro fluido conocido va a ser el agua. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener ahora una segunda medida, una segunda deformación del resorte, una segunda elongación, un X2. Entonces, a partir de esas medidas, de hecho de la medida X1 y X2, vamos a nosotros a deducir la fórmula o la ecuación para poder determinar esa densidad relativa para este sólido. Entonces, primero, necesitamos hacer el diagrama cuerpo libre para la primera situación cuando está colgado en el aire. Entonces, hacemos ese esquema o hacemos ese diagrama cuerpo libre y tenemos lo siguiente. Pues no, primero aquí la única fuerza es la fuerza del resorte hacia arriba, que justamente se la plantea acá. Y adicionalmente tenemos nuestro peso, ¿ok? Nuestro peso W. Luego, una vez que estamos en el equilibrio, ¿verdad? Sabemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0 porque no hay movimiento, ¿verdad? Esto está en equilibrio. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, la fuerza del resorte menos el peso. Reemplazamos, ya sabemos que la fuerza del resorte es la constante por su deformación. En este caso vamos a denominar la deformación X1, ¿sí? Y el peso asimismo lo reemplazamos con su fórmula masa por gravedad. Pero obviamente aquí le denominamos un sub S haciendo referencia a la masa del sólido, que este para nosotros va a ser el sólido. Una vez que tenemos esas variables, ya podemos hacer el despeje. Bueno, esto que está aquí restando simplemente lo pasamos acá a multiplicar. Y esta de aquí va a ser para nosotros la ecuación número 1, que con esta ecuación vamos a trabajar más adelante. Ahora, analizando la situación cuando el cuerpo ya está sumergido en el agua, en el fluido conocido, asimismo realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y ahora tenemos una fuerza adicional. Por el principio de Arquímedes ya sabemos que vamos a tener una fuerza de empuje, ¿ok? Una fuerza de flotabilidad y asimismo tenemos otra fuerza del resorte que ahora vamos a denominar Fr', ¿ok? Y asimismo vamos a tener nuestro peso. Entonces,
de nuevo, estamos en el equilibrio, se supone que no hay movimiento, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas nuevamente va a ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, obviamente, el sentido vertical, y hacia arriba positivo, entonces el empuje más la fuerza del resorte prima, menos el peso va a ser igual a 0. Reemplazamos esta fuerza del resorte, asimismo va a ser la constante de elongación del resorte multiplicado por su elongación 2 o por su deformación 2. Y ahí de igual manera el peso, la masa por la gravedad. Entonces hacemos esos reemplazos y nos queda esta ecuación. De igual manera, esto que está aquí sumando, lo pasamos a restar simplemente y nos queda que el empuje multiplicado por la constante de resorte por su segunda elongación va a ser igual a la masa del sólido multiplicado por la gravedad. Y esta vamos a denominarla como nuestra ecuación número 2. Ok, adicionalmente, pues no, el empuje, según la definición, según el principio de Arquímedes, el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. Ok, eso es lo que vamos a necesitar para hacer los respectivos reemplazos y obtener nuestra ecuación. Ahora sí, esta de aquí va a ser para nosotros la ecuación número 2. Una vez que tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2, podemos observar o podemos darnos cuenta que tenemos la misma variable, el peso, ¿verdad? De un solo lado de la ecuación, y por eso vamos nosotros a igualar esas ecuaciones. Es decir, que nos va a quedar que la densidad, gravedad por el volumen sumergido, más la constante, más la segunda elongación, va a ser igual a la constante por la elongación número 1. ¿Ok? Entonces, como estos dos términos son iguales, por obvias razones, estos términos también van a ser iguales. De aquí simplemente despejamos, pues no, todo esto que está aquí sumando, lo paso a restar, ¿sí? Lo paso a restar, sacamos nuestro factor común, en este caso el que se repite es la K, y tendríamos entonces K multiplicado por X1, que sería lo que está acá arriba, y K multiplicado por X2, que tendríamos lo que está acá abajo. Una vez que estamos en ese paso, tenemos que considerar lo siguiente. El volumen sumergido, ¿cierto? El volumen que está sumergido en el interior del recipiente va a ser igual a todo el volumen del sólido. Entonces esa es una condición del problema, pues no que todo el sólido debe sumergirse en el fluido conocido o en el agua. ¿Ok? Entonces este volumen conocido, perdón, este volumen del sólido, ¿verdad? Que va a ser el volumen sumergido, va a ser igual por definición de la ecuación de densidad. Densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Despejamos el volumen. Ok, y nos queda que el volumen del sólido va a ser igual a la masa del sólido, dividido obviamente para la densidad del sólido. Luego, una vez que hacemos ese reemplazo, ya vamos a colocar que este volumen sumergido va a ser entonces la masa del sólido dividido, perdón, para la densidad del sólido. Otra cosa adicional que debemos de conocer es que la gravedad multiplicado por la masa del sólido, ¿sí? Es igual a lo que tenemos acá arriba en la ecuación número 1, acá por la deformación número 1. ¿Ok? Entonces, reemplazamos, en lugar de colocar gravedad por por la masa del sólido, ¿sí? Gravedad por la masa del sólido, vamos nosotros a colocar la constante K por X1. Entonces, eso es lo que hemos colocado aquí. Entonces se mantiene la densidad del líquido. Ahora hacemos ese reemplazo y todo esto dividido para la densidad del sólido. ¿Ok? En este caso, lo que podríamos hacer es esta constante, ¿verdad? Que está aquí multiplicándose, la vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces, al hacer ese proceso, nos va a quedar algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente, con esta ecuación, ¿verdad? Bueno, aquí la hemos copiado tal cual. Simplificamos las variables que tengamos que simplificar. En este caso, se simplifica la constante K del resorte. Y bueno, finalmente, para despejar, pues no, nosotros necesitamos la densidad del sólido, la densidad relativa, mejor dicho, la densidad relativa, y por definición, relativa, y la densidad relativa por definición es la densidad del sólido dividido para la densidad del agua. En este caso, como nuestro líquido es el agua, hacemos ese cambio, pues no, intercambiamos las variables y nos queda entonces que la densidad del sólido, ¿verdad? Multiplicado por X1, perdón, densidad del sólido dividido para la densidad del líquido va a ser igual a X1 sobre X1 menos X2. Donde, como les comentaba, esto de aquí es la definición de densidad relativa.
Entonces aquí nos queda nuestra primera ecuación de la densidad relativa del sólido, y esta densidad relativa del sólido va a estar definida como x1 sobre x1 menos x2. Y con esto ya podemos hacerlo la experimentación de la balanza de Joule. De igual manera, nos preguntamos acá, pues no, ¿cómo se podría calcular la densidad relativa de un fluido desconocido? Asimismo, tenemos la situación ahora de que tenemos la misma situación inicial, la misma situación del sólido suspendido en el aire, la misma situación del sólido sumergido en agua o en un fluido conocido, ¿verdad? Y ahora tenemos la situación en la cual está el sólido sumergido en un fluido desconocido. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener otra deformación X3, y a partir de esa deformación de X3 y siguiendo el mismo procedimiento, vamos a obtener nosotros que la densidad relativa va a ser igual a x1 menos x3 dividido para x1 menos x2. Esa va a ser para nosotros la definición de esa densidad relativa para el sólido, para el fluido desconocido. Bueno, aquí les dejo como consulta para las personas que están viendo el video, cómo podrían demostrar esa ecuación. De hecho, es la misma idea o el mismo procedimiento que se ha seguido con respecto a la determinación de la densidad relativa para el sólido. Ok, entonces continuamos con la experimentación. Listo, entonces, una vez que ya hemos determinado, o ya hemos deducido, mejor dicho, la ecuación con la cual vamos a trabajar, y vimos todas las fuerzas de equilibrio que hay que tener acá en cuenta para poder determinar esa densidad relativa que tanto estamos buscando, estamos deseando, para estas sustancias desconocidas, ¿ok? Ya sabemos, pues, ¿no?, que la densidad para una solución, para un sólido, vamos a tener que esa densidad relativa del sólido va a ser igual a x dividido para x menos xl, ¿ok? O x1, como lo queramos denominar, pues, ¿no? Y la densidad del fluido desconocido, la densidad relativa del fluido desconocido, va a ser igual a x menos x2, ¿ok? Sobre x menos x1, ¿ok? Donde la primera x obviamente es el peso que en la parte superior, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte experimental para cada una de las soluciones. Cada una de las muestras sólidas y para la solución, ¿ok? Entonces, bueno, el primer punto es encerrar el equipo, ¿sí? Como podemos apreciar acá, tenemos en el resorte, tenemos nuestro resorte, tenemos nuestro nivel, ¿ok? Tenemos nuestro nivel, y aquí también tenemos un cilindro transparente graduado, ¿ok? Donde vamos a poder determinar las alturas o los valores específicos. Adicionalmente, para podernos ayudar, si es que tenemos una cierta duda, vamos a utilizar el vernier. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos diferentes muestras. Tenemos acá vidrio, tenemos aluminio, tenemos tornillos de aleación de cromo y níquel, tenemos varillas de cobre, y por acá son láminas de plomo. El fluido conocido es el agua, ¿sí? Y el fluido desconocido, en este caso vamos a trabajar con diésel, ¿sí? Para ver cómo nos da esa densidad relativa para el diésel y tanto para las sustancias que acabamos de mencionar. Cabe recalcar que ya tenemos, pues, ¿no?, la densidad relativa teórica de cada uno de estos materiales, y con la densidad relativa teórica de cada uno de estos materiales vamos a sacar nuestro porcentaje de error, ¿ok? Ahora sí, vamos a comenzar entonces con la parte experimental. Primero, como les comentaba, vamos a encerar nuestro equipo. Entonces, de todas las líneas que tenemos acá, primero, como podemos apreciar, tenemos un tornillo de graduación de nivel en la parte inferior, y este tornillo de graduación de nivel lo que va a hacer es que nos va a subir o nos va a bajar el sistema, ¿sí? Nos va a subir o nos va a bajar el sistema. Entonces, para fines prácticos, ¿cierto? Primero vamos a colocar nuestro vaso, ¿ok? Vamos a colocar aquí nuestro vaso y vamos a comenzar a llenar con el fluido conocido, que en este caso, como les comento, vamos a trabajar con agua. El procedimiento indica que para poder trabajar, el plato inferior debe estar sumergido en agua. Listo. Una vez que ya tenemos lleno de fluido conocido en la parte inferior, con la perilla vamos a graduar, ¿ok?
vamos nosotros a graduar. Vamos a graduar, vamos a poner un poco más abajo para que se pueda apreciar esto. Y procedemos también a mover un poco la medición para que tengamos la referencia adecuada. Hay que tener en cuenta que el resorte no puede tener resistencias, o no puede rozar, mejor dicho, alrededor, con respecto al tubo, ni tampoco los platillos inferiores no pueden rozar con respecto al vaso de precipitación. Entonces, tenemos más o menos ahí la lectura. Listo. Entonces, ¿qué es lo que he realizado en este momento? He colocado la línea intermedia, podemos observar aquí, la línea intermedia de nuestro nivel del resorte, lo hemos colocado en el número 1 para tener esa referencia. Entonces, ahora con esa medida, nosotros vamos a proceder a realizar la experimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primero vamos nosotros a colocar nuestro material conocido, en este caso sería el cobre, ¿sí? Y colocamos primero en el platillo superior, verificando que el nivel no llegue tan abajo, pues no. Colocamos el material necesario y como se dedujo en la fórmula, no nos interesa la constante de resorte ni tampoco la masa que se va a colocar aquí. Solamente nos interesa el nivel que se va a deformar. Entonces vamos a colocar un poco más. Para tener una mayor visibilidad del experimento. Teniendo en cuenta obviamente de que el plato inferior no toque con el fondo del vaso, ni que el plato superior tope con el espejo de agua, pues no. Entonces yo creo que una más sí nos serviría. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos colocado la cantidad de muestra, en este caso como les comentaba, estamos hablando del cobre, vamos a verificar ahora cuánto es la medida de deformación del resorte, ¿ok? Entonces a simple vista se puede apreciar de que tenemos 3.6, pero 3.6 milímetros, inicialmente estaba en 1, final estaba 3.6, entonces vamos a apreciar ahora con el calibrador Vernier para ver si tenemos esa medida exacta, pues no. Ok, entonces según el Vernier tenemos 2.2. Entonces nuestro primer valor de X sería en este caso 2.2. Ahora nosotros vamos a proceder a realizar, a colocar, mejor dicho, las muestras sólidas, en este caso el cobre, las vamos a colocar en el plato inferior. Entonces con la ayuda de una pinza y procurando de que no se formen burbujas, vamos a retirar una a una y la vamos a ir colocando en el plato inferior. Y también procurando de no mojar la parte superior, pues no mojar el plato. Listo. Entonces, como podemos apreciar, ya tenemos nuestra masa en la parte inferior. Si pueden observar, en la parte interna tenemos unas pequeñas burbujas. Entonces esas pequeñas burbujas hay que tratar de que se eliminen. Bueno, si en el caso de que no se puede, eso va a ser una fuente de error, pues no.
Entonces esa fuente de error hay que tratar de evitarla. Ahora, vamos nuevamente a medir nuestro X1, ¿cierto? Asimismo, tomamos la referencia en el punto 1 y nos ayudamos acá hasta la línea intermedia. Perdón un momento. Ok, ahí tenemos nuestra medida. ¿Sí? Entonces, perdón un momento. Ok, ahí está. Entonces, según nuestra escala, está en 1.9. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro valor de X1. Y con esos dos valores, ahora pasamos a determinar vamos a pasar a determinar la densidad relativa del fluido desconocido. Bueno, ahora una vez que ya hemos realizado la densidad del sólido, ¿verdad? Ahora tenemos que determinar la densidad relativa del fluido desconocido. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Vamos a reemplazar simplemente la cantidad de fluido conocido, de agua, vamos a reemplazar el agua por la cantidad de fluido, por la misma cantidad de fluido desconocido. O sea, la idea es que este fluido desconocido sumerja solamente el plato inferior con la muestra, pues no. Y obviamente tenemos que tener en cuenta, o tenemos de precautelar de que la parte de las masas de cobre, en este caso, no estén contaminadas con agua. Entonces vamos a llevarnos una pequeña toalla de papel para poder secar bien esa masa de cobre. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con eso. Entonces primero retiramos la mayor cantidad de agua. Ok, una vez que retiramos la mayor cantidad de agua, vamos a también retirar el plato. Ok, para poder extraer todas las muestras, pues no. Y como les comentaba, vamos a secar bien todo, secar bien el sistema, de tal manera que no quede humedad. Entonces, como podemos apreciar ahí, vamos a secar nuestras muestras, secamos nuestro platillo inferior, vamos a colocarlo nuevamente. Ok. Y bueno, como control, vamos a colocar esto. Debemos asegurarnos que debe ser la misma cantidad de masa, pues, ¿no? Entonces, secamos bien, que esté libre de humedad, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tenemos eso, ahora procedemos a llenar nuestro envase con diésel. Nuestra muestra desconocida, como les había comentado, va a ser el diésel. ¿De acuerdo? Y asimismo vamos a introducir esto y que solo se sumerja la parte inferior del plato. ¿De acuerdo? Entonces solamente vamos a hacer esa parte. Y ahora sí, una vez que tenemos seco nuestro material, procedemos a colocarlo asimismo en el plato inferior. Entonces, como la cantidad de materia es la misma, el nivel no se ha movido, no hemos alterado para nada el nivel, no hemos movido la perilla, no hemos movido aquí el nivel, como les comentaba. Entonces se supone que nuestro cero va a ser el mismo que el anterior. Y ahora, ¿verdad? Asimismo tendremos que medir con nuestro vernier
cuál es ahora nuestra longitud. Entonces, partimos asimismo de nuestro referencial que era el 1, ¿ok? Y vamos a ver hasta dónde ha llegado nuestra medida. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra medida. Y como podemos apreciar es aproximadamente casi llegando a 2. 1.99 diría. Entonces, con esa medida podemos sacar nuestra densidad y determinar la densidad relativa del fluido. Entonces, como les comentaba al inicio de la deducción de la fórmula, ustedes pueden determinar también esto de aquí, pues no, cómo sacamos esa densidad del fluido desconocido. Simplemente decimos pues no, que la densidad del fluido desconocido va a ser igual a X inicial menos X2, perdón, que es la que acabamos de tomar en este momento, todo eso dividido para X menos la X1 que teníamos previamente, pues no. Entonces con eso ya podemos determinar la densidad relativa de este fluido desconocido, que en este caso es el diésel. Como se muestra en pantalla, podemos observar ahora el valor teórico, ¿cierto?, de esta densidad relativa del diésel, ¿sí? Y con los cálculos respectivos vamos a hacer el porcentaje de error. El porcentaje de error va a ser igual, obviamente, al valor real menos el valor teórico, todo eso en valor absoluto, dividido para el valor real y todo eso por 100. ¿Ok? Con eso ya podemos determinar, como les comento, pues no, la densidad relativa del diésel, y también, como se muestra en pantalla, vamos a ir viendo las densidades relativas teóricas de cada uno de los valores de las muestras con las cuales vamos a trabajar. Aquí tenemos para el cobre, para la aleación de hierro con níquel, para el aluminio, para el vidrio y para el plomo. Entonces en este momento vamos a determinar rápidamente las demás soluciones que faltan, pero solamente la densidad relativa, ¿verdad? Ya no vamos a trabajar con el diésel, solamente vamos a trabajarlo con agua. Bueno, una vez que ya hemos limpiado el segundo fluido, el fluido desconocido, ahora vamos a proceder con cada una de las muestras que vamos a analizar. Ok, entonces primero vamos a comenzar con las muestras puras. En este caso vamos a comenzar primero con el aluminio, ¿sí? Tenemos aquí nuestra muestra de aluminio y asimismo comenzamos, pues no. Primero, obviamente ya hemos encerado el nivel, ¿sí? Al igual que en el anterior, nuestro nivel central está en la línea 1 y comenzamos a colocar nuestras láminas de aluminio, pues, ¿no? Primero en la parte superior, ok, ahí está bien. Como les comentaba, la idea es de que se pueda apreciar la diferencia de niveles, pues no, que esté un poco más abajo. Listo. Entonces, asimismo estábamos inicialmente en 1. Ahora con la ayuda del vernier vamos a verificar en dónde ha quedado, pues no. Tenemos aquí en 1. Listo. Entonces con nuestro vernier podemos ver que está más o menos en 1.1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estamos en este punto, en el punto 1.1, pues no, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente repetir el proceso. ¿Y en qué consiste este proceso? Colocar cada una de las láminas de aluminio en el plato inferior. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestra primera medida, vamos ahora a proceder a colocar todas las muestras que están en la parte superior, las vamos a colocar en la parte inferior, en el plato inferior, pues no, para poder sacar nuestra siguiente medida X1. Entonces procedemos con eso. Y procuramos de que no caiga en la parte inferior del vaso, pues no, solamente que quede
en el plato. ¿Ok? Entonces asimismo, una vez que tenemos nuestra medida, procedemos acá a verificar con el vernier. Vamos a abrirlo un poco primero para irlo luego cerrando hasta que ok, más o menos ahí. Bueno, si podemos apreciar aquí, si se dan cuenta, pues no, tenemos un valor aproximado de 0.6, 0.7, bueno, ya con la calibración van a ver el valor correcto, pues no, 0.69 diría, pues no. Ok. Y listo, ahora procedemos con el siguiente, procedemos acá con el siguiente elemento, pues no. Asimismo, repetimos el proceso, retiramos, lavamos, secamos y ahora vamos con el siguiente compuesto. Bueno, ahora vamos a proceder con el siguiente material, en este caso tenemos el vidrio, ¿sí? Para el vidrio tenemos nuestros núcleos de ebullición como muestra y a partir de estos núcleos de ebullición vamos nosotros a hacer la práctica, pues no. De nuevo hemos encerado nuestro nivel y vamos a colocar estos núcleos de ebullición que están hechos de vidrio, pues no. Ok, con esa masa ya podemos nosotros sacar nuestro nivel y asimismo procedemos a medir primero con el calibrador vernier. Ok, teníamos la referencia en el punto 1. A ver, perdón, me pasó un poco. Ok, ahí. Nuestra medida en este caso está dando más o menos 1.4, ¿sí? 1.4. Entonces de igual manera, una vez que estamos en el plato superior, ahora debemos pasar toda esa cantidad de muestra al plato inferior para saber su medida de X1. Listo, entonces vamos a proceder a pasar, pues no, la materia al plato inferior. Entonces con mucho cuidado, de nuevo procurando de que caiga en el plato inferior y que no caiga en la parte externa. Listo. Entonces, asimismo, ¿no? Una vez que tenemos nuestra parte inferior, ahora vamos a medir nuestra altura, pues, ¿no? Entonces, asimismo, seteamos y más o menos ahí. Entonces, podemos apreciar en el calibrador que tenemos un valor de 0.8, casi 9, pues, ¿no? Bueno, ya mismo con el valor exacto podemos sacar nuestro valor real. Ok, bueno, en este momento voy a proceder a limpiar, a sacar nuevamente todo, encerarlo para proceder con el siguiente material.
Listo, una vez que ya hemos sacado la muestra anterior, ya hemos encerado nuestro equipo, ¿cierto? Ahora procedemos a hacer la medición para el plomo. Entonces, asimismo, tenemos aquí nuestra muestra de plomo y vamos a proceder con la medida. Entonces, tomamos esa cantidad de plomo, ¿ok? Y bueno, con una podemos observar que ha sido más que suficiente para que el plato, o mejor dicho, para que la deformación del resorte sea apreciable. Entonces, aquí tomamos nuestra medida con el calibrador. Ok, y tenemos aquí una medida aproximada de 2.67, 2.62 diría yo. Ok, 2.62. Entonces, con esa medida de 2.62 vamos nosotros a tomar el siguiente punto, pues no. De igual manera, tratamos de que la muestra, en este caso el plomo, se pose en la parte inferior del plato. ¿De acuerdo? Entonces hacemos ese cálculo, ¿verdad? Colocamos eso de ahí en la parte inferior, ¿ok? Que esté lo más recto posible, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos nuestro valor. Entonces, asimismo con el calibrador, vamos a tomar nuestra medida. Ok, más o menos ahí. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos un valor de 1.6. ¿De acuerdo? Entonces, con esos valores, procedemos a determinar la densidad relativa de ese compuesto. En este caso, el plomo, pues no. Listo. Una vez que ya tenemos, de nuevo les presento en pantalla, los valores de cada una de las sustancias con las cuales hemos trabajado. Las dos ecuaciones, tanto para la densidad del sólido como la densidad del fluido, debemos de determinar nosotros ahora esos valores y compararlos, como les mencionaba, con el porcentaje de error con respecto al experimental y al teórico, pues no. ¿Listo? Muchas gracias.